episodio número 3399. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este jueves 2 de abril, la savia. Avanzando en el marco de esta lección número 1, evalúate. Saludos y bendiciones. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me amó, también yo los he amado. Juan capítulo 15, versículo 9. Y durante esta semana hemos visto diferentes partes de esta lección número 1, evalúate. Lo primero que hicimos fue introducirnos al trimestre, obviamente con la parte del sábado. Luego entonces en la parte del domingo estuvimos viendo nuestra condición. En la parte del lunes, amonestación, arrepentimiento y recompensa. En la parte del martes, amor eterno. Y ayer miércoles veíamos permanencia. Para hoy jueves, la savia. Y de esa manera estamos también estrenando el nuevo trimestre. Recuerden que al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Jehová Jireh, y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, además del contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para extraer el máximo de ella y que no solamente aprendamos, sino que también apliquemos lo aprendido. Que esto se refleje en una bendición directa para nuestra familia y para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La savia. Permanecer en Cristo parece a veces muy difícil. Puede que sepamos qué necesitamos, pero la prisa de la vida nos arrastra como un torbellino y todo parece demasiado arduo. Seguir a Jesús puede parecer una carga insufrible, especialmente para quienes son presionados a ello por personas cuya versión de la religión es una rutina monótona basadas en prácticas externas, que no son fruto de un corazón convertido. Nada más lejos de lo que Dios desea, que es una relación cimentada en el amor mutuo, no solo en normas, una relación que ocurre en respuesta a la iniciativa divina y se basa en el amor y la libertad de elección. Esto es interesante ver cómo muchas veces nosotros, para aceptar a Cristo, se nos hace tan difícil, o para tener una relación con Él, porque más que una religión, aquí estamos hablando de conexión directa con Dios, dirección directa con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y muchas veces vemos cómo la carga de la vida, cómo la rapidez que llevamos, los afanes, las casas, los hijos, el esposo, la esposa, el trabajo, todo eso hace que nosotros perdamos la conexión con Cristo. Pero más triste es cuando tú quieres tener una relación con Él y porque otro te ha dicho que no cree, entonces tú no te acercas, porque otra persona dice que las religiones no funcionan, que las religiones son
un entretenimiento. Entonces, por eso Dios lo que quiere que tú y yo entendamos es que su deseo es que tú tengas una relación directa con Él, porque solamente conectados con Él tú puedes tener bendición. Solo conectado con la vid tú puedes tener frutos. Y es interesante que se habla de no vivir una religión o una forma de simplemente guardar normas. O sea, si todo se resume a lo conductual, no necesitamos un Salvador, porque ya nuestra conducta es más que suficiente para vivir vidas plenas. Pero no se trata de conducta. Claro, eso va incluido como un resultado, pero no como una causa. Entonces, lo que más se necesita no es basar nuestra vida cristiana en simplemente cosas que dejamos de hacer, sino más bien en qué podemos hacer por aquel que lo dio todo por nosotros en una relación de amor y de estrecha conexión con Él. A veces podemos estar parcialmente conectados a la vid, sin estar realmente unidos a ella con cada fibra de nuestro ser. Podemos asistir a la iglesia, orar y hacer lo correcto, aunque nos sentimos interiormente marchitos. Recuerdo muy bien el hecho de este personaje Nicodemo, que hacía lo correcto. Era un maestro de la ley, era una persona dignataria de la sociedad, era un rico acaudalado que podía haber dicho: yo lo tengo todo, hago el bien y soy respetado en mi comunidad. Pero por dentro estaba marchito, por dentro no tenía esa savia, esa conexión directa con Dios, y fue por eso que Jesús tuvo que enfrentar esa situación y decirle que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Lo cierto es que no podemos fingir que permanecemos en Jesús, así como una rama no puede simular que está conectada a una vid. Dios nos amó primero. Él dio el primer paso. Nuestra respuesta es siempre una reacción a lo que Dios ha hecho por nosotros primero. Si observamos cómo sobrevive una vid al invierno, descubriremos un hecho fascinante. Las yemas de las ramas se deshidratan y quedan aisladas del sistema de crecimiento hasta la primavera. Cuando el suelo se calienta, las raíces absorben agua y la savia fluye por el tronco hasta las yemas, iniciando así el crecimiento. No habrá crecimiento sin la savia que fluye a través de la vid. Esto es interesante porque la semana pasada mi esposo y yo íbamos en el carro y íbamos hablando precisamente de eso. Estábamos viendo los árboles, cómo ya están algunos echando flores. Y estábamos preguntando, él me preguntó que cómo los árboles vuelven y nacen. Y estábamos hablando de la savia. Y yo le dije, la savia es la sangre de los árboles. Y ella se esconde en la tierra hasta que el sol la calienta. Cuando el sol la calienta, ya el suelo sabe que tiene que absorber agua para enviar esa savia al tronco y vaya a las ramas para que pueda empezar a nacer una nueva flor o nuevos frutos, ¿verdad que sí? Luego de eso. Y aquí vemos que se nos compara nuestra vida espiritual igual a eso. Si nosotros no tenemos esa savia dentro de nosotros, si no fluye como la sangre en nuestro cuerpo, porque si tú y yo no tenemos un sistema sanguíneo que va desde los pies hacia nuestro cerebro, ¿verdad? Hacia nuestro corazón y pulmón y se riega todo el cuerpo, pues tú y yo no tenemos vida. Y eso mismo sucede, Pastor Polanco, con nuestra vida espiritual. Si nosotros no tenemos un sistema de drenaje donde esa savia se nos riegue en todo el cuerpo, pues nosotros tampoco podremos tener una vida espiritual saludable. Qué interesante esa explicación que acabas de dar y cómo podemos combinarlo, el hecho de saber que la savia de una vid es como el Espíritu Santo en nuestra vida. Podemos ser como una rama muerta, pero cuando decidimos pasar tiempo con Dios,
el Espíritu Santo se derrama en nosotros como la savia de las raíces y nos da vida para que empecemos a crecer, así como necesitamos tomar la decisión de permanecer en Jesús. También debemos pedir que el Espíritu Santo, la savia, fluya en nuestra vida. Y esto es algo totalmente aplicable con la misma ilustración que la pastora Polanco les mencionó. Y es que esa savia está ahí, está disponible, pero si el tronco obviamente no recibe lo que la savia le quiere mandar, ese tronco se va a secar. Esas ramas no van a recibir el elixir de la vida, no van a dar fruto. De la misma manera, si tú y yo nos resistimos a la voz del Espíritu Santo, Él no puede hacer absolutamente nada para que fluya ese espíritu en nosotros. Y consecuentemente, tampoco habrá fruto. Lo único que vamos a estar es quejándonos de todo lo que sucede, quejándonos del pastor de la iglesia, quejándonos de los ancianos, quejándonos de los hijos, quejándonos de la familia, quejándonos de todo, en vez de agradecer y de recibir lo que Dios quiere darnos. A continuación se nos invita a leer Lucas capítulo 11, versículo 13, Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 y Romanos capítulo 8 del 9 al 11 para responder a la pregunta: ¿cuál es el mensaje esencial de estos textos para nosotros? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos primero en Lucas capítulo 11 y el versículo 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Eso es lo que dice Lucas capítulo 11 y el versículo 13. Primera de Juan 4:19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso es lo que dice Primera de Juan capítulo 4 y el versículo 9. Ahora veamos Romanos capítulo 8 del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es lo que dice Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿cuál es el mensaje esencial de estos textos para nosotros? Bueno, el mensaje esencial de esos textos es sencillo. Dios nos amó primero y por ese amor nos da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo confirma que somos de Cristo y nos trae vida y transformación. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Así hubiese dicho la pastora Polanco, pero lo dije yo para que ustedes sepan, ¿verdad?, que estamos dando la respuesta a esta pregunta. El Espíritu Santo es quien produce el crecimiento y asegura que florezcamos y permanezcamos conectados a la vid. Repito esa parte. El Espíritu Santo es quien produce el crecimiento, el que asegura que florezcamos y que asegura que permanezcamos conectados a la vid. Necesitamos, por eso, pedir diariamente la presencia del Espíritu Santo, quien está aquí con nosotros en la tierra, para ser nuestro consolador, para revelarnos a Jesús, para convencernos de pecado, para guiarnos a toda verdad. A continuación,
se nos invita a leer nuevamente esta lista para responder a la pregunta: ¿cómo puede influir cada aspecto de la obra del Espíritu Santo en tu relación con Dios? Bueno, puede influir de la siguiente manera. El Espíritu Santo fortalece nuestra relación con Dios porque te consuela y te revela a Jesús, haciendo la comunión real. Y también te convence de pecado y te guía a la verdad, quitando lo que te estorba y dirigiendo tu vida. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo hace en tu vida y en la mía. Esa es nuestra respuesta. Y aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Bueno, yo he aprendido que Jesús es mi sangre, que Él es la vid y Él es el que me da vida, el que me lleva a traer frutos a otros. No importa de cuán importante o yo me crea o cuánta bendición yo pueda traer a otras personas. Todo es fruto de Dios. No hay mérito en nosotros. Todo es gracia a su amor, todo es gracia a su poder y todo es gracia a que ya nos dio la salvación. Yo aprendí que si observamos cómo sobrevive una vid al invierno, descubrimos el hecho fascinante de que en este invierno de este mundo que estamos viviendo, solamente permanecemos si Cristo está en nosotros, si el Espíritu de Cristo es una realidad en nuestra vida. Si es el Espíritu Santo el que nos dirige, podemos entonces florecer sin importar las diferentes cosas que enfrentemos. El invierno más duro que venga, podremos seguir con la savia en nosotros, que es nada más y nada menos que el Espíritu Santo fluyendo en nuestras vidas. Ahora les invito para que hablemos con nuestro Dios. Amante Padre que estás en el cielo, gracias te damos porque sabemos que tu sangre nos da vida. Sabemos que tú eres el dador, Señor, de cada bendición que podemos tener. También te damos gracias por cada situación que podamos pasar. Sabemos que tú estás ahí, que tu Santo Espíritu está ahí para transformar nuestra vida. Por eso en este momento te pedimos que tú puedas convencernos de pecado, que tú puedas, Señor, convencernos de que necesitamos un Salvador y que tenemos un Salvador que está siempre presente para calentar nuestros inviernos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 1, Evalúate. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta nueva lección número 1, Evalúate, con el texto a memorizar de Juan capítulo 15 y el versículo 9. Juan capítulo 15 y el versículo 9, como el Padre me amó, también yo los he amado. Juan capítulo 15 y el versículo 9. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y también de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y también se pueden comunicar con su servidor vía WhatsApp al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes Los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza
un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.